bien, hermanos, vamos a tomar el tiempo para acercarnos a la palabra del Señor. Es tiempo de escuchar. La semana de atrás estuvimos en un encuentro de los expositores fundadores y uno de los temas fue Proverbios, pero lo que voy a compartir de Proverbios hoy no es material de ese encuentro. Voy a mencionar algo para ubicarnos en el contexto, pero realmente la reflexión de hoy no viene de ese encuentro. De pronto nos apoyamos un poquito en el contexto. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Vamos a leer por ahora el centro del capítulo, que es el verso 10 hasta el 19. Proverbios 4:10. Dice así: Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante. Porque ellos no duermen a menos que hagan mal, y pierdan el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como tinieblas, no saben en qué tropiezan. Dios bendiga su palabra. Hace unos días el pastor Rodrigo nos compartía, ¿se acuerdan de qué? Hermanos, primera lección: hay que venir a escuchar, no solamente a oír. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es, el oído oye solo. Pasan muchas cosas que, por ser un órgano creado para eso, pero escuchar es conectar el oído con la mente, y al escuchar la palabra es conectarlo también con el corazón. Entonces, cuando se comparte la palabra, algo tiene que quedarle a uno por ahí. Hablaba de la conclusión del Sermón del Monte, donde Jesús decía: el que oye estas palabras y las pone en práctica será como. Y el que no las oye, el que las oye y no las pone en práctica será como. ¿Se acuerdan? Bueno, para ubicarnos un poquito en el contexto, esto lo había compartido con algunos aquí en grupos más pequeños. Un estudioso de los proverbios como el pastor Diego Cardona dice que el libro de los proverbios puede verse como los consejos de un padre a un hijo que se va a formar
su tolda aparte. El momento del rompimiento, pero no se refiere al rompimiento pues, del enfrentamiento, sino al rompimiento de esa fase de la vida. Y que el libro lo podemos mirar básicamente a través de tres cosas, o tres palabras: camino, casa y corazón. Camino, casa y corazón. Yo diría caminos, casas y corazones. ¿Por qué? Porque el libro es planteado como un derrotero, un mapa para un camino que se va a recorrer. Yo creo que el libro de Proverbios lo puede mirar como mira a todas las señales que uno ve cuando va conduciendo por una carretera, ¿cierto? Todo ese tipo de señales que hay. Usted puede mirar el libro y encuentra señales reglamentarias que le dicen no haga, otras preventivas que le dicen cuidado, y otras informativas que le cuentan cosas de la vida. Y digo caminos porque realmente está hablando de un camino que es reiterativo en la palabra de Dios, que conduce a una meta, y un anticamino que conduce hacia lo opuesto. Cuando habla de casa es porque se refiere a la vida que el joven va a construir, y puede ser como la misma historia. Ya tenemos que el Sermón del Monte es muy proverbial, ¿cierto? Porque ¿qué tipo de casa va a construir? Entonces el padre quiere que escuche los consejos para que construya. Cuando dice una casa, no se refiere a la casa física, sino a su hogar, a su vida, a lo que va a hacer al partir. Que muchas veces esa partida, pues en el medio nuestro, esa partida normalmente se da cuando se casan, ¿cierto? En otras culturas esa partida se da antes, aunque no se casen. Y corazones, porque realmente lo que el Proverbios nos quiere animar es que esas palabras toquen el corazón del joven. Más que darle una lista de normas, es que los principios se anclen en su corazón. Entonces habla de cómo procede ese corazón que recibe esos consejos y cómo procede el otro corazón. Entonces realmente las tres palabras están en dúo, tanto camino con un anticamino, una casa con una anticasa y un corazón con un anticorazón. Este capítulo 4, que como les digo no es parte del material trabajado necesariamente, sino que tenía ya algo elaborado antes, nos invita, nos habla de oír o escuchar y hacer para vivir. Escuchar y hacer para vivir, hacer lo que se escucha. Entonces, es interesante, lo podemos dividir en tres pedazos, todo el capítulo y cada porción en los mismos tres pedazos. Por eso tomo nomás la del centro, ¿cierto? Porque del 1 al 9, del 10 al 19 y del 20 al 27. Son tres porciones en que está dividido el texto, pero las tres a su vez nos hablan de tres cosas. Por eso digo, pues tomo la del centro. En primer lugar, en el pasaje encontramos una invitación a oír. A oír. Y póngale cuidado, versículo 1 que dice: oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. ¿Qué dice el 10? Oye, hijo mío, y recibe mis palabras. Y el 20: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. O sea, la invitación a oír, a escuchar. Si decimos oír, queremos decir también escuchar, para que de pronto no hagamos una división. Yo lo decía porque de pronto escucho al pastor allá que ¿qué dijo el pastor? Yo no sé, estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Y por también la importancia cuando se expone la palabra, yo tenga su Biblia a la mano para que vaya
corroborando lo que se está diciendo. Entonces, la invitación, en primer lugar, es la invitación a oír. ¿A oír qué? Dice, mis palabras, mis consejos. ¿Saben, hermanos? Buena parte de la consejería pastoral, perdónenme que se lo diga, es un desperdicio, es tratando de reparar aquello que hizo aquel que no quiso oír. O que ni siquiera preguntó, porque se creía y se las sabía todas. Y naturalmente, como dicen popularmente, ahí dan papaya para decirle, sí vio, hermano, sí vio hijo, sí vio mía, sí vio mío. Entonces, eso es lo que pasa. Mis palabras, mis consejos, te he instruido en el camino de la sabiduría. Y sabemos que la palabra es una distinción bien clara entre la sabiduría del hombre y la sabiduría que viene de Dios. No desecha la sabiduría del hombre, porque por la sabiduría del hombre es que tenemos muchas cosas, pero por encima está la sabiduría de Dios, la que tenemos que aprender para discernir los diferentes momentos de la vida. Por eso dice, está por partir. Entonces le dice, recuerde. ¿Sabe que el recordar es vital también al caminar en esta vida? Sobre todo en los momentos difíciles, cuando empezamos a dudar. Recordar. Ese era el discurso continuo del Antiguo Testamento al pueblo. Recuerden de dónde lo saqué, cómo lo saqué. Recuerden. Y dice que le ha guiado por sendas de rectitud. Entonces escuche. El año pasado hacíamos una reflexión basada en Jeremías, ¿se acuerdan? Si el problema es desorden espiritual o de oído selectivo, de pronto también se aplica. O sea, en segundo lugar, estos pasajes, estos 3 pedazos, nos hablan de las implicaciones de oír. Por eso hablamos de escuchar. A mí me gusta el versículo 10 de esta versión, dice, escucha, hijo mío, recibe. Recibir la ley de qué? Acoger, tomar lo que me están entregando, aceptar lo que me están presentando. Y entonces en los versos 13 en adelante hay una cantidad de acciones. Aférrate, guárdala, no entres, no vayas, evita, apártate. Entonces las implicaciones de oír conllevan un poco de acciones. Aférrate a la instrucción. Aferrarse nos da la idea de qué? De prendernos de algo. ¿Con qué propósito? Librarnos de algo, de una caída, ¿sí? Entonces, con esa misma actitud, aférrese a la palabra, aférrese al consejo, guárdalo porque es tu vida. Y ese es el enfoque que hemos de tener, hermanos. La palabra es nuestra vida. Luego le aconseja, no entres en la senda de los impíos. Por otra parte, el proverbista le dice que si tomara el hombre juego en su seno sin que sus vestidos salgan, él dice, no se ponga a probar. Arriba se ve que tanto aguanta, no entres, no vayas, evita, no pases. Así, apártate
y sigue adelante. Las implicaciones de oír o de escuchar se convierten en acciones. En otros versículos dentro del texto, como el 24, dice: aparta de ti la boca perversa y los labios mentirosos. En el 25 dice: miren tus ojos adelante, fíjese en lo que está al frente. O sea, el Señor nos establece una meta, así como dice en Hebreos: puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Entonces, y termina el capítulo diciendo: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Las implicaciones se traducen en acciones. No es decir simplemente: amén, sí, bendito el Señor, yo creo en la palabra, qué bueno, sí, así es. Porque mucha de nuestro oír y escuchar se traduce en eso. Sí, yo sé, sí, yo sé. Pero ¿sabe qué? Aquí, hoy hablamos de que al decir escuchar, tenemos 3 pasos. En el caso de lo que la palabra nos pide: oír por acá, por el órgano, pero oír para escuchar, pero traerlo acá y acá, completamente. En tercer lugar, nos dicen estos textos que eso trae unos resultados. 2 caminos, 2 corazones, 2 casas. El que ignora esto, dice, hablando de los impíos, dice el verso 16: porque ellos no duermen a menos que hagan el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer algo. Ese es el perfil de vida del que ignora estos consejos. Y luego más abajo, el 19 dice: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropieza. Ese es el anticamino el que nos lleva por no escuchar plenamente. Cuando hablamos del oído selectivo en Jeremías, precisamente decíamos que uno de los problemas de ese oído selectivo es que nos priva de identificar la voz de Dios. Entonces comenzamos a escuchar otras voces, las voces de las mayorías. No, todo el mundo piensa que está bien. O las voces internas que dicen: no, tranquilo, siga, que Dios siempre perdona, Dios es bueno, Dios no condena a nadie. Pero la voz de la palabra, la voz de Dios sigue diciendo: ¿qué? Cuidado, por ahí no es. Y entonces el resultado de oír habla de la senda de los justos, verso 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno el día. O sea que escuchar nos lleva a vivir iluminados. Para vivir en una generación, en un mundo de tinieblas, se necesita luz. Y esa es la luz que promete ahí. Y en el versículo, o en el texto, perdón, en el capítulo, habla de otras cosas. Habla, por ejemplo, en el verso 1, en el verso 10, perdón: muchos serán los años de tu vida. Dice: evitarás tropiezos. Como el que preparé este sermón en otra Biblia, entonces tengo una rayada acá.
evitarás tropiezos. Eso está también ahí en el 12. Cuando andes, tus pasos serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Pero también me gusta una parte que no recuerdo aquí dónde está ahora, luego lo busco, y dice: ganarás inteligencia. Ganarás inteligencia. Pues, podría ser entendimiento. Entendimiento. Gracias. La pregunta boba sería: ¿cuál camino prefiere usted? ¿Cierto? Yo me la he preguntado, pues va a decir sí. La pregunta inteligente es: ¿estoy en ese camino? ¿Realmente? Estoy en el camino de escuchar lo que viene de Dios. El Señor Jesús decía que no hay peor sordo. Y seguramente hay áreas de la vida en las que queremos ser sordos, en las que no queremos oír, pero el llamado de este texto es el llamado a oír, a escuchar, a entender que ese oír tiene unas explicaciones y que hay unos resultados. Hay un salmo, voy a apuntarlo ahí, el 92, del 12 al 15, que vuelve y habla del justo. Salmo 92. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor mi roca, y que no hay injusticia en él. ¿Quiere con el paso de los años florecer, enraizarse, dar fruto? Escuche. Escuche como lo pide la palabra de Dios. Escuche. Aquí el escuchar ya es integral, ¿cierto? No simplemente oír, sino traer al corazón y a la vida lo que se escucha. Que Dios le bendiga, hermanos.